Hola, bienvenidos y bienvenidas a la charla Conceptos básicos de citometría de flujo, elaborada por Sosa Mazourowski, quien forma parte del subcomité de educación en vivo del Comité de Educación de ISAC. Antes de comenzar, quiero agradecer el tiempo y esfuerzo al equipo que colaboró en la traducción de esta charla al español, en la que yo misma participé junto con Mariela, Karen y Germán. Mi nombre es Laura Angélica Álvarez Lee y es un placer presentar estos conceptos para todos nuestros colegas de habla hispana. En esta charla discutiremos qué es la citometría de flujo, qué parámetros podemos medir, dispersión de la luz y fluorescencia, y nos adentraremos al interior de un citómetro de flujo y conoceremos cómo funciona. La palabra citometría o cytometry en inglés proviene del griego, donde cyto significa célula, metri, medición o medida. Por lo tanto, la citometría mide las células u otras partículas como bacterias, algas, vesículas o perlas. Vamos a empezar con el microscopio óptico, con el que creo todos estamos familiarizados. En un microscopio óptico, la fuente de luz es una lámpara. Nuestras células o la muestra que sea están en un portaobjetos. Y si los miramos directamente con nuestros ojos a través de los oculares del microscopio, podemos ver una imagen. En un microscopio de fluorescencia, la fuente de luz puede ser un láser o una lámpara que ilumina el portaobjetos del microscopio con nuestras células que se tiñen con un marcador fluorescente. Podemos mirar las células a simple vista, a través de los oculares del microscopio o con una cámara que tiene la ventaja de grabar las imágenes para su posterior análisis y cuantificación mediante softwares específicos. La citometría de flujo es la medición de las células dentro de un líquido a través de un flujo. La citometría de flujo es una tecnología que nos permite medir la dispersión de la luz y la fluorescencia asociada a las células u otras partículas, una a una, por lo que deben de estar en suspensión. Aquí, en pocas palabras, les muestro cómo funciona un citómetro de flujo, donde la fuente de luz es un láser que incide sobre las células a medida que pasan una a una en un flujo de un líquido. Las células se pueden teñir con fluorocromos, que al ser excitados emiten fluorescencia. La luz emitida es capturada por un detector de luz, lo que produce un pulso de voltaje proporcional a la cantidad de luz emitida. El pulso de voltaje se digitaliza por un canal específico y se guarda en un archivo de datos. Algunos de los instrumentos más nuevos también nos pueden dar una imagen de la célula. Las ventajas de la citometría de flujo se resumen a continuación. Trabaja a muy alta velocidad, aproximadamente 25,000 células por segundo. ¿Puedes creerlo? Se obtienen datos de millones a decenas de millones. Se pueden medir muchos parámetros simultáneamente, dando una alta significación estadística. Esto permite la detección de poblaciones raras o que se encuentren en baja frecuencia. Si tienes un citómetro que es cell sorter o separador celular, puedes clasificar las células de interés para obtener poblaciones puras para experimentos posteriores. Clásicamente, la citometría de flujo se ha utilizado para medir células o partículas de aproximadamente de 1 a 30 micras. Algunos instrumentos permiten la medición de elementos más grandes, de hasta 1,5 milímetros, grupos de células como organoides y esferoides, organismos completos como C. elegans o P. cebra, semillas, nemátodos, huevos y hasta larvas de insectos. Ahora también podemos medir partículas muy pequeñitas, hasta 50 nanómetros, bacterias y virus. Es de particular interés en los trabajos que se está realizando como vesículas extracelulares. Ahora hablaremos de lo que medimos por citometría de flujo, dispersión de luz y fluorescencia. Aquí tenemos una mezcla de células sin teñir de diferentes tamaños, texturas y granularidad, y con base a sus características de dispersión de la luz se pueden separar en este gráfico.
Este gráfico se observa la dispersión frontal o forward scatter en el eje de las X y la dispersión lateral o side scatter en el eje de las Y. Esto nos permite identificar diferentes poblaciones celulares en función de su tamaño y su textura, que lo veremos adelante en un minuto. Aquí de nuevo tenemos una mezcla. Otra vez podemos observar diferentes tamaños. Ahora también vemos que están teñidas con fluorocromos rojos y verdes, unidos a diferentes marcadores. Podemos observar diferentes poblaciones identificadas por su dispersión lateral o complejidad. Y aquí estamos viendo los parámetros fluorescentes de los linfocitos solamente. Y luego profundizaremos en la expresión de esos marcadores en las diferentes subpoblaciones de linfocitos. Las longitudes de onda utilizadas en la citometría de flujo van desde el ultravioleta, que está por debajo de los 350 nanómetros, pasando por el violeta, azul, verde, amarillo, rojo y hasta los rojos lejanos de alrededor de 800 nanómetros. Es posible que recuerdes estos de tus clases de física básica, pero ten en cuenta que las longitudes de onda más bajas o más cortas tienen mayor energía y las longitudes de onda más altas y más largas tienen menor energía. Adentrémonos más sobre los detalles de la dispersión de la luz. Una célula o partícula que pasa a través de un rayo láser puede refractar o dispersar la luz en todas las direcciones. En citometría de flujo medimos esa dispersión de luz en dos ángulos. La luz frontal o forward scatter se mide en el eje del rayo láser. Hay que observar que hay una barra frente al detector de luz. Esto se llama barra de obturación y bloquea el rayo láser en sí, de modo que la luz que se mide es solo la luz dispersada en esa dirección por la célula o la partícula. La dispersión lateral o side scatter se mide en un ángulo de 90 grados con respecto al rayo láser. ¿Qué nos dice la dispersión de la luz? La dispersión frontal nos da indicios del tamaño y de las propiedades de la superficie de las células o partículas, mientras que la dispersión lateral depende de la complejidad estructural e interna. Aquí tenemos un diagrama de dispersión típico con la medición de dispersión frontal en el eje de las X y la dispersión lateral en el eje de las Y. Esta es una preparación de sangre periférica con 3 poblaciones celulares que tienen diferentes patrones de dispersión frontal y lateral. Tenemos linfocitos, monocitos y granulocitos y podemos separarlos bastante bien porque se agrupan en pequeñas nubes de células de acuerdo a sus características, lo que los hace diferentes. Es un parámetro muy útil para distinguir diferentes tipos celulares en función del índice de refracción, el tamaño, las propiedades de superficie, la complejidad estructural. Por lo tanto, usamos la dispersión lumínica en cada experimento de citometría de flujo. Es importante mencionar que ni la dispersión frontal ni la dispersión lateral se pueden utilizar para cuantificar el tamaño exacto. A continuación, profundizaremos un poco más sobre la fluorescencia y los fluorocromos. Los fluorocromos son moléculas que absorben la luz en una determinada longitud de onda y emiten la energía luminosa en una longitud de onda más larga. Generalmente son estructuras planas, de anillos múltiples de bajo peso molecular. Aquí tenemos la estructura de uno de los fluorocromos más utilizados, isotiocianato de fluoresceína o FITSI. Puedes ver su serie de anillos. Y aquí tenemos a la ficoeritrina, que es una molécula compuesta por un cromóforo y una proteína. El cromóforo es la ficobilina, la que absorbe y emite la luz. Pero múltiples ficobilinas se unen a las proteínas para formar una molécula bastante grande y por lo tanto le da estabilidad. Aquí hay un esquema simple que muestra cómo funciona el fenómeno de fluorescencia.
Tenemos una molécula de fluorocromo con un electrón en un nivel de reposo estable. El electrón se excita, absorbe la energía del láser azul a 488 nanómetros y salta a un nivel de energía más alto e inestable. Luego, pierde parte de esa energía de forma no radiativa a través de calor y el resto de la energía se emite como luz fluorescente a una longitud de onda más alta con menor energía. Cada fluorocromo es capaz de absorber energía luminosa en un rango específico de longitudes de onda, es decir, su espectro de excitación. Aquí estamos viendo el espectro de excitación de FITSI. FITSI puede absorber energía en todas estas longitudes de onda, pero absorbe mejor en su máximo de excitación, a 495 nanómetros. Del mismo modo, cada fluorocromo emite energía luminosa en un rango específico de longitudes de onda, es decir, su espectro de emisión. FITSI emitirá fluorescencia en todas estas longitudes de onda, pero de manera más eficiente a 520 nanómetros. Si superponemos los espectros de excitación y de emisión, podemos ver que el espectro de emisión siempre está en una longitud de onda más larga o más alta, menor energía, que el espectro de excitación, y normalmente se desvía hacia la derecha, hacia las longitudes de onda más altas. La luz de láser se utiliza para excitar fluorocromos de un citómetro de flujo, y estos son los láseres que se encuentran en los citómetros de flujo estándar. Originalmente, los citómetros tenían un láser azul de 488 nanómetros y un láser rojo de 633 nanómetros. Más reciente, un láser violeta de 405 nanómetros se está convirtiendo en un estándar en los instrumentos de tres láseres. Los instrumentos de alta gama cuentan hasta con 5 láseres, ya que se adiciona el láser amarillo a 561 nanómetros y un láser UV ultravioleta, que puede estar entre los 355 nanómetros a 375 nanómetros. Los fluorocromos pueden ser excitados por múltiples láseres. Aquí las líneas punteadas representan los espectros de excitación y las líneas rellenas son los espectros de emisión. En esta primera gráfica tenemos a FITSI, que se excita de manera óptima con el láser de 488 nanómetros. Pero también podemos ver que puede ser excitado en menor medida por los láseres de 405 y de 355 nanómetros. Este tipo de excitación se le llama de láser cruzada. En la siguiente gráfica vamos a ver otro fluorocromo que se llama aloficocianina o APC, que es de un uso bastante común. Se excita al máximo con el láser rojo de 640 nanómetros, pero también puede excitarse en menor medida con los láseres de 561, 488, 405 y 355 nanómetros. Por eso veremos que el alcance y la importancia de esta excitación de láser cruzada un poco más adelante cuando hablemos de citometría espectral. Estos son los espectros de emisión de tres fluorocromos, de FITSI, ficoeritrina y ficoeritrina rojo Texas, todos excitados por el mismo láser de 488 nanómetros. Debemos observar que los picos de los espectros de emisión individuales son distintos y están bastante bien separados, aunque se desvían hacia la derecha, por lo que hay cierta superposición. Aquí, sin embargo, hemos agregado un cuarto fluorocromo, ficoeritrina CF594, que tiene un espectro de emisión que se superpone casi por completo al espectro de ficoeritrina rojo Texas. La luz que emitirán estos dos fluorocromos está en las mismas longitudes de onda, por lo que no se puede diferenciar en un citómetro de flujo convencional. La lección aquí para reflexionar es que los fluorocromos a menudo son excitados por múltiples láseres y sus espectros de emisión también pueden superponerse significativamente, por lo que es esencial seleccionar los fluorocromos con cuidado para evitar esta superposición espectral, con el fin de permitir la medición precisa entre cada uno de estos.
¿Y cómo usamos los fluorocromos en la citometría de flujo? Una de las formas más comunes es fenotipificar células con anticuerpos marcados con fluorocromo, en donde queremos saber qué tan baja o qué tan alta es la expresión de un determinado antígeno o marcador que se encuentran en nuestras células. Aquí está nuestra célula con un antígeno de superficie que queremos medir. Tenemos un anticuerpo que se une específicamente a ese antígeno. El anticuerpo está acoplado a un fluorocromo, de modo que la cantidad de luz emitida a medida que la célula pasa por el láser nos da información sobre la cantidad de antígeno presente en nuestras células. Observamos en el gráfico el número de células en el eje y en el X es la intensidad media de fluorescencia, que nos permite ver que tenemos dos poblaciones celulares, una con baja fluorescencia a la izquierda, que son células o con pocos o ningún antígeno, y la otra a la derecha, de células con alta densidad de antígeno. Aquí nuevamente vemos una célula marcada con distintos anticuerpos, con dos marcadores diferentes. El anticuerpo A está acoplado a un fluorocromo que emite en verde, que es FITSI, y el anticuerpo B está acoplado a un fluorocromo que emite en rojo, para que podamos cuantificar estos dos marcadores por separado. Los fluorocromos en tándem se usan comúnmente en citometría. Se caracterizan por tener dos fluoróforos. Están estrechamente acoplados. Este modo es un fluorocromo en tándem, donde ficoritrina size 5 o size 5, donde ficoritrina es el fluorocromo donador o base y size 5 es el aceptor. El fluorocromo donador es excitado por el láser, pero en lugar de emitir la energía como fluorescencia, excita directamente a través de su espectro de emisión al transferir esa energía al fluorocromo aceptor. El espectro de excitación del aceptor debe de superponerse significativamente en el espectro de emisión del donante. El fluorocromo aceptor luego vuelve a emitir esa energía en su propio espectro de emisión. Aquí vemos los espectros de excitación y de emisión de ficoeridrina, cuya emisión máxima está alrededor de 570 nanómetros y de size 5 con el emisión máxima de cerca de 670 nanómetros. Si lo superponemos, podemos observar que la emisión de ficoeridrina se solapa de forma significativa en el espectro de excitación de size 5. Esto permite que ficoeritrina transfiera esa energía y excite a la molécula de size 5, luego que emita sus propias longitudes de onda de emisión. Dependiendo de qué tan estrechamente estén acoplados los fluorocromos, la transferencia de energía suele ser incompleta, lo que genera cierta fuga de fluorescencia del donante, en este caso de ficoeritrina, en sus longitudes de onda de emisión. Otra aplicación comúnmente utilizada en citometría es la identificación de células genéticamente modificadas para que expresen proteínas fluorescentes. La transfección de genes de interés en células para examinar los efectos de ese gen no siempre tienen éxito. A veces, tan solo el 1% de las células se transfectan con éxito. Sin embargo, si el gen que codifica la proteína de interés también contiene un gen reportero que produce una proteína fluorescente, por ejemplo, la proteína verde fluorescente o GFP, las células que han adoptado con éxito el gen de interés emitirán una fluorescencia verde. Por lo tanto, se pueden cuantificar el número de células transfectadas con éxito. Y lo que es más importante, mediante citometría de flujo se pueden identificar, separar, es decir, sortear, y obtener poblaciones puras de células que expresen ese gen para su análisis posterior. Existen muchas proteínas disponibles en un arcoíris de colores que se pueden adaptar perfectamente a nuestros experimentos. Además, los fluorocromos acoplados a anticuerpos y las proteínas fluorescentes existen en una amplia gama de reactivos disponibles para componentes y procesos celulares, ya sea que se emplean en la superficie celular, dentro del citoplasma o en el núcleo celular. Podemos medir el contenido de ADN y las fases del ciclo celular con reactivos de unión a ADN o proliferación celular. Hay reactivos que son sensibles al pH y o que miden flujo de calcio o potencial de membrana. Algunos son específicos de organelos o identifican células muertas. Otros miden estados de oxidación, fosforilación y numerosos marcadores de activación. Y esto es solo por nombrar algunos.
Algunas células, como las algas, tienen pigmentos fluorescentes naturales que se pueden usar para identificar diferentes especies. Existe una amplia gama de aplicaciones de la citometría de flujo, tanto en el campo de la investigación como para su uso clínico. Por el lado de la investigación, la biología molecular y el inmunofenotipado se encuentran entre los más comunes. También son importantes las aplicaciones en biología marina, biología vegetal, particularmente para la ploidía de ADN, microbiología y vesículas extracelulares. Clínicamente, la citometría de flujo ha sido fundamental en el diagnóstico y pronóstico de leucemias y linfomas, así como en la evaluación de las enfermedades mínimas residuales. Además, abarca una amplia gama de otras aplicaciones clínicas, algunas de las cuales se muestran aquí. Ahora, adentrémonos al interior de un citómetro de flujo y veamos cómo funciona. Aquí podemos ver el interior de un BD Fax Calibur, un citómetro simple de 2 láseres y 4 detectores, 4 colores, que usaremos como modelo en nuestra charla. El Calibur es uno de los primeros caballos de batalla de BD, fáciles de usar y aún se utilizan en muchas partes del mundo. Son muy nobles. Los instrumentos más nuevos pueden tener más láseres y detectores y una electrónica más elegante, como lo veremos, pero los principios fundamentales son muy semejantes. Dentro de un citómetro de flujo tenemos el sistema de fluidos que hacen que las células fluyan una a una hacia el rayo láser. En el sistema óptico vamos a separar la emisión de la luz de los diferentes fluorocromos y se van a dirigir hacia los detectores. Y en el sistema electrónico convierte los fotones de emisión en pulsos de voltaje que luego se amplifican, se digitalizan y finalmente se almacenan en la computadora como un archivo de datos. Primero vamos a examinar el sistema de fluidos. En este esquema, el sistema de fluidos es muy básico. Es un sistema típico de presión de aire positiva. Tenemos un tanque de fluidos de vaina o fluido envolvente y un tanque de desechos. Aquí hay tanques de diferentes citómetros en la parte inferior y están los tanques del calibur. En los tanques tenemos fluido de vaina o fluido envolvente que puede ser una solución salina, PVS, agua o puede ser un tampón adaptado al tipo de muestra. En la parte inferior tenemos el tubo de la muestra con nuestras células dentro. Encima de esta, la cámara cónica del fluido de vaina o fluido envolvente se dirige hacia la celda de flujo, donde las células pasan una a una a través del rayo láser. Veamos cómo funciona. En el tanque del fluido de vaina o fluido envolvente está conectado a la cámara y el tanque de desechos está conectado a la salida de los desechos. Una bomba de presión de aire presuriza el tanque que contiene el fluido de vaina o fluido envolvente. De modo que el fluido de vaina o fluido envolvente es movilizado del tanque hacia la cámara del fluido de vaina, fluido envolvente y hacia arriba y a través de la celda de flujo. La presión del fluido envolvente debe de ser muy estable y está estrictamente regulada por el instrumento. Otra bomba de aire presuriza el tubo de la muestra. Esta presión de muestra es ligeramente superior a la presión del fluido envolvente y fuerza las células proveniente del tubo de la muestra hacia el líquido en la cámara del fluido envolvente, formando un núcleo central con el fluido envolvente, de modo que las células pasan una a una a través del centro del láser en la celda de flujo. Esta presión diferencial se muestra controlada por el usuario y hablaremos más de eso en unos minutos. Este es un esquema muy simplificado donde los citómetros tienen mecanismos de regulación complejos para controlar el fluido envolvente o fluido de vaina y el fluido de la muestra. A la izquierda tenemos nuestro esquema nuevamente. En el centro podemos verlo con más detalle. La entrada del fluido envolvente, la presión del aire de la muestra que fuerza la muestra al entrar a la cámara, y a la derecha vemos una fotografía real. Nuevamente el tubo de la muestra en la parte inferior. La cámara del fluido envolvente, la cámara cónica, que es la celda de flujo, y el láser está encendido.
Hay varias formas de generar la presión del fluido envolvente y la muestra a través del citómetro. Acabamos de ver que la presión de aire positiva es utilizada por muchos de los instrumentos de BD, el Calibur, por supuesto, el Forteza, el Symphony, y para el fluido de vaina del ZE5 de Biorad. Y en la mayoría de los separadores celulares o cell sorters sería Astrios, Aria, Discovery S8 y Aurora. En otros se utiliza una bomba de jeringa, como en el guava, para la muestra en la serie de instrumentos de Attune, en la serie de instrumentos de Novocytes. Las bombas peristálticas también son comunes. En Sight of Lakes, Novocytes, la muestra de ZE5 en Biorad, el Accuray, por ejemplo, y finalmente pueden ser accionados por vacío, como el analizador Aurora y el BD Fax Lyric. Un elemento crucial de la fluídica es posicionar en el centro de la corriente a las células a medida que pasan a través del láser. Esto se hace mediante un enfoque hidrodinámico de modo que haya una corriente central de células dentro de la corriente del fluido envolvente o fluido de vaina. La forma que tiene la cámara que contiene el fluido envolvente y la celda de flujo junto con la presión diferencial crean un perfil uniforme de capas paralelas llamados flujo laminar. La presión de la muestra es ligeramente superior a la presión del fluido envolvente. El flujo de la muestra se inyecta en el fluido envolvente y el fluido envolvente ejerce presión sobre el flujo de la muestra entrante para que las células sean forzadas a entrar en el núcleo central y pasen una por una a través del centro del rayo láser. En ciertos instrumentos como el Attune utilizan el enfoque acústico, además del enfoque hidrodinámico, con lo que permite que las células estén bien centradas con un alto rendimiento. Aquí podemos ver las perlas amarillas fluorescentes que pasan a través de la celda de flujo. El láser está encendido, la presión del fluido envolvente está apagada, por lo que no hay enfoque hidrodinámico y podemos ver que las perlas se extienden por toda la celda de flujo a medida que pasan a través del rayo láser. Después, se enciende la presión del fluido de vaina o fluido envolvente y tenemos un enfoque hidrodinámico, forzando a las perlas a pasar por un núcleo estrecho y en el centro de la corriente y del rayo láser. El lugar donde el láser intercepta las células en la corriente de flujo difiere entre los instrumentos. A la izquierda, en los analizadores, se refiere a citómetros de flujo que analizan pero no clasifican células. La corriente va de abajo hacia arriba y la intercepción del láser ocurre dentro de la celda de flujo de cuarzo cuya óptica es óptima para una detección sensible. En el centro tenemos un flujo clásico de un cell sorter o clasificador de chorro en aire. El chorro del flujo va desde la parte superior a través de una boquilla y el láser intercepta la corriente a medida que pasa a través del aire, por lo que la parte fluorescente se pierde a medida de que pasa a través del aire hacia el sistema de detección. Por último, tenemos los clasificadores híbridos, que combinan las ventajas ópticas y la sensibilidad de la celda del flujo de cuarzo con la corriente de aire necesaria para la clasificación. La geometría del rayo láser afectará la precisión de las mediciones de fluorescencia. Como se puede ver aquí, la máxima potencia del láser está en el centro del rayo. A menudo se utilizan expansores de banda que amplían el área de mayor potencia del haz. La mayoría de los instrumentos ahora usan láseres de sombrero de copa o de tapa plana, top hat o flat top, que tienen una distribución de potencia más amplia y uniforme. La razón de la importancia de un rayo láser más amplio y uniforme es que los fluorocromos en las células deben ser excitados lo más uniformemente posible por el láser para minimizar la variación y maximizar la precisión de las mediciones de la emisión. Podemos ver que el expansor de haz de luz es efectivo para aumentar el área del centro de alta potencia del láser hasta cierto punto, pero no dará una excitación tan amplia y uniforme como los láseres planos actuales. La diferencia entre la presión del fluido envolvente y la presión de la muestra afectan directamente la resolución.
Por lo tanto, la cantidad de presión aplicada al tubo de la muestra influye en la calidad de la medición de la fluorescencia. Recordemos que la presión del fluido envolvente es fija y está regulada por el citómetro, y nosotros como usuarios regulamos únicamente la presión de la muestra. Cuando se trabaja con una presión de muestra baja, por ejemplo 12 microlitros por minuto, la muestra se mantiene en una corriente de núcleo muy estrecha dentro del flujo envolvente. Esto hace que todas las células pasen por la zona central del láser donde la potencia es mayor, logrando una excitación y una emisión muy uniformes. Si aumentamos la presión, por ejemplo, 70 microlitros por minuto, el núcleo se ensancha y las células se distribuyen en una región más amplia, por lo que no necesariamente atraviesa el centro del haz. Como consecuencia, la excitación de la emisión se vuelven menos uniformes y esto se ve claramente en una muestra de perlas. A baja presión, el pico de fluorescencia es muy estrecho y uniforme. Y esto es esencial para las aplicaciones como análisis de ploidía o fase S, donde se necesita resolver picos muy cercanos. A alta presión, la distribución se ensancha, reduciendo la resolución entre picos, y aunque esto sigue siendo totalmente adecuado para muchas aplicaciones, por ejemplo, el inmunofenotipo. Cuando las muestras son grumosas, tienen muchos desechos o si entran burbujas de aire al sistema, pueden aparecer problemas durante la adquisición. En este ejemplo vemos que una muestra está corriendo normalmente. Las células se dispersan de forma pareja a través del núcleo de la corriente y el pico de la señal aparece angosto y bien definido, pero en la posición esperada. En cambio, en esta otra situación hay una obstrucción. Puede ser un agregado celular o restos, conocidos como debris, que genera una turbulencia y desvía las células hacia los bordes del núcleo. Como consecuencia, las células ya no pasan por el centro del láser ni reciben menos excitación y la fluorescencia emitida es menor. Esto produce un pico artificialmente más bajo y ensanchado. Este tipo de problema puede arruinar un experimento súper valioso, pero se puede prevenir mediante una buena preparación de la muestra, limpieza, mantenimiento riguroso del instrumento. Las perlas de control de calidad deben correrse todos los días y cada vez que se sospeche de un inconveniente. Ahora vamos a echar un vistazo al sistema óptico. Discutiremos dos tipos de óptica: óptica de excitación y óptica de emisión. La óptica de excitación consiste en láseres, lentes y prismas que enfocan los rayos láser en un punto donde pasarán las células. Los láseres utilizados para la excitación en citometría de flujo tienen las ventajas de ser de luz brillante y coherente, o emitida en una sola longitud de onda. Son muy estables y se pueden enfocar en un área pequeña como el chorro de flujo de una de las muestras. En los últimos 30 años, los láseres han evolucionado de enormes y súper costosos a láseres refrigerados por agua, a convertirse en muy pequeños, potentes, mucho más baratos y disponibles en muchísimas longitudes de onda. Dicho esto, aquí nuevamente están los láseres que se encuentran de manera estándar en la mayoría de los instrumentos y que se excitan los fluorocromos más utilizados. El clásico azul 488 nanómetros excita los fluorocromos como FITSI, ficoeritrina, proteína verde fluorescente y Alexa 488. El rojo en 633 nanómetros es bueno para APC, Alexa 700, APC 67, mientras que el violeta de 405 nanómetros es para Brilliant Violet y otros fluorocromos excitados en el violeta. DAPI, que es un colorante específico de ADN. Los láseres amarillo-verde en 561 nanómetros son óptimos para ficoeritrina y sus tándems, proteínas fluorescentes como cherry y red. Finalmente, los láseres UV y UV cercano para el ultravioleta brillante y otros fluorocromos excitados en UV como Hosh o Indo para medir el flujo de calcio. Estos son algunos de los fluorocromos disponibles que son excitados por estos láseres.
La óptica de excitación, las lentes y los prismas dirigen y enfocan los rayos láser para que se converjan en la celda de flujo por donde pasan las células. Aquí podemos ver un rayo láser azul, uno amarillo verdoso, uno rojo y uno violeta. Los láseres se enfocan en diferentes puntos de la corriente. Las células pasarán a través del láser 1, luego del láser 2, luego el láser 3 y por último el láser 4. La óptica de colección está compuesta por las lentes, espejos y filtros que recogen la luz fluorescente emitida a medida que las células pasan a través de los láseres. Luego, separan las diferentes longitudes de onda y se dirigen hacia los detectores apropiados. La fluorescencia emitida y la luz de dispersión lateral se recogen primero a través de una lente acoplada a la celda de flujo, como en un analizador donde el flujo de líquido es de abajo hacia arriba o a poca distancia de la corriente, como se ve en la corriente de clasificación de aire aquí, donde el flujo de líquido es de arriba a abajo. Después de la recolección por la lente, la luz emitida pasa a través de espejos ópticos y filtros que separan diferentes longitudes de onda y las dirigen a los diferentes detectores. Ahora echemos un vistazo a los diferentes tipos de filtro que usamos para lograr esto. Aquí tenemos un filtro de pasalargas que deja pasar solo las longitudes de onda por encima de su longitud de onda designada. Este es un LP500. LP de Long Pass es para indicar el paso largo y el número significa que deja pasar toda la luz por encima de 500 nanómetros. De manera similar, aquí tenemos un filtro de pasacortas que deja pasar solo las longitudes de onda por debajo de su longitud de onda designada. Este es un SP500, donde SP es Short Pass, es para indicar paso corto, y 500 significa que deja pasar toda la luz por debajo de 500 nanómetros. Los filtros pasabandas dejan pasar un rango específico de longitudes de onda. Se designan BP para el pasabandas. El número de después de BP es la longitud de onda central de la ventana que deja pasar y el número después de la barra designa el ancho de esa ventana, lo que significa que un BP de 530 diagonal 30 deja pasar 530 nanómetros más menos 15 nanómetros, que es la mitad de 30. Por lo tanto, la ventana va de 515 a 545 nanómetros. Hay muchos filtros pasabandas disponibles dirigidos a sus espectros de emisión de fluorocromos. La mayoría de los citómetros tendrán filtros adaptados a los fluorocromos estándar. Los filtros o espejos dicroicos son los mismos filtros pasalargas o pasacortas, pero están inclinados para que las longitudes de onda que deberían pasar pasen y el resto se refleje hacia otros filtros y otros detectores. Es importante conocer los espectros de excitación y emisión de los fluorocromos y conocer su instrumento para asegurarse de que tiene los láseres necesarios para excitarlos y los filtros adecuados para su emisión. Si busco uno en Google Visores espectrales o Spectral Viewers, encontrará muchas opciones en línea y la mayoría de los proveedores de citometría tienen su propio software y le permiten visualizar y descargar los espectros de los fluorocromos, así como las líneas y los filtros del láser. Veamos un ejemplo de cómo se utilizan estos efectos y filtros dicroicos para separar y dirigir las diferentes longitudes de onda a los detectores de luz. Aquí tenemos un sistema de colores muy simple. Las células se tiñen con FITSI y que emiten en verde y ficoeritrina que emite en naranja. Pasan por el láser, emiten fluorescencia y esa luz es recogida por una lente a 90 grados. El primer filtro en el que se encuentran es un espejo dicroico, un SP560, un Short Pass 560, que permite que todas las longitudes de onda de emisión que estén por debajo de 560 pasen y se dirigen todo lo demás, es decir, por encima de 560 hacia la derecha, hacia el detector de ficoeritrina. Los detectores de luz son daltónicos, solo ven los fotones de luz, por lo que debemos asegurarnos que los fotones que dejemos pasar sean de las longitudes de onda del fluorocromo que queremos medir en ese detector. El filtro de pasabandas de
BP585 diagonal 42 directamente delante del detector de ficoeritrina. Aquí solo permite pasar longitudes de onda de 585 nanómetros más o menos 21, es decir, 564 a 606 nanómetros hasta el detector, y esto corresponde a la parte óptima del espectro de emisión de ficoeritrina. Si miramos aquí arriba, donde es verde, las longitudes de onda inferiores a 560 están pasando a través del espejo dicroico hacia el detector de FITSI, que también tiene un filtro de pasabanda BP530 diagonal 30 delante de él para refinar las longitudes de onda a las correspondientes partes óptimas del espectro de emisión de FITSI. Aquí tenemos un sistema con más elementos. Agregamos dispersión frontal y lateral. Recordaremos que la dispersión frontal recoge en el eje del rayo láser, por lo que aquí a la derecha está nuestro detector de dispersión frontal. El filtro pasabandas frente a él tiene la misma longitud de onda central que el láser de 488 nanómetros. Deja pasar la luz dispersa sin fluorescencia. La dispersión lateral y toda la fluorescencia son recogidas por la lente de 90 grados. Pasan a través de un filtro dicroico de pasalargas a 510 nanómetros, es decir, deja pasar todo lo que está por encima de 510 y refleja todo lo que está por debajo de 510 a la izquierda hacia el detector de dispersión lateral. Nuevamente, como luz dispersada lateral, tiene la misma longitud de onda que este láser de 488 nanómetros. Hay un nuevo filtro pasabandas frente al detector que emite la luz que pase un bandpass 488 diagonal 10, por lo tanto deja pasar la luz en un rango de 483 a 493 nanómetros. Hasta aquí, todo lo que está por encima de 510 se encuentra en un filtro dicroico long pass de 560. Y todo lo que se encuentra encima de 560 se transmite, y lo que está por debajo, que son las longitudes de onda entre 510 y 560, se dirigen hacia el detector verde con un filtro pasabandas 530 diagonal 30 al frente. Y finalmente las longitudes de onda por encima de 560 nanómetros llegan a un espejo que se reflejan en el detector naranja con un filtro pasabandas de 585 diagonal 42 al frente. Aquí hay una versión real de la diapositiva anterior. La estamos viendo desde arriba. Aquí el láser está enfocado en la celda de flujo. El filtro de dispersión frontal y el detector están a la derecha, a 90 grados. La luz pasa a través de la lente de recolección y luego es separado por un filtro pasalargas de 510 hacia el detector de dispersión lateral con su filtro de banda de 488 nanómetros diagonal 10. En la parte de arriba, el filtro Long Pass 560 dicroico envía las emisiones verdes por debajo de 560 al detector de FITSI con su filtro pasabandas de 530 diagonal 30 nanómetros. Por último, el espejo envía longitudes de onda mayores a 560 nanómetros al detector de ficoeritrina con su filtro pasabandas de 585 nanómetros diagonal 42. Este es el esquema de la óptica del FATS Calibur a la izquierda. A la derecha hay una foto mirando desde arriba. Aquí las lentes de recolección están a 90 grados de láser. Estos son los espejos dicroicos a la izquierda que tenemos en los detectores de luz, conocidos como PMTs o tubos fotomultiplicadores, de los cuales estaremos hablando en un minuto. Hay muchas formas de usar estos espejos y filtros. A la izquierda tenemos una configuración lineal, a veces llamada Boulevard por razones obvias, que utiliza espejos dicroicos pasacortas para separar y reflejar las longitudes de onda. A la derecha tenemos el sistema octogonal de BD, que utiliza espejos dicroicos pasalargas para recolectar primero las longitudes de onda más largas y luego hacer rebotar el resto a través del octógono, terminando con el detector de longitud de onda más corta. Y por supuesto, siempre hay un filtro pasabandas para refinar las longitudes de onda de frente a cada detector.
Hasta ahora solo hemos estado observando la emisión de luz de un solo láser. Veamos qué sucede cuando hay más de un láser. Los láseres están separados en el espacio, enfocados en diferentes puntos verticalmente de la corriente del flujo. La célula baja por la corriente y primero pasa por el láser de 488 nanómetros. Los fluorocromos que son excitados por el láser fluorescen y la emisión es enviada a los detectores de luz. La célula continúa. Luego pasa a través del láser rojo, donde se recoge la emisión de los fluorocromos excitados por el láser rojo. En este caso, la distancia entre el primer láser y el segundo láser es tal que la célula pasa a través del segundo láser 30 microsegundos después de pasar por el primer láser. Por lo tanto, el retraso entre los dos láseres en este caso es de 30 microsegundos. Aquí tenemos cuatro láseres: láser 1, láser 2, láser 3 y láser 4. La célula pasa primero por el primer láser y luego por el segundo, después con el tercero, después por el cuarto, en momentos específicos, diferentes para cada instrumento y determinados por la alineación de los láseres, la distancia entre ellos y la presión del fluido envolvente, que determinan qué tan rápido se mueve la célula en la corriente. Este intervalo entre el momento en que pasa el primer láser y el siguiente se denomina retraso de láser o láser delay. En este caso, la célula pasa del láser 1 en el tiempo cero por el láser 2 a 25 microsegundos, después el láser tercero en 60 microsegundos y finalmente el cuarto láser en 105 microsegundos después del primer láser. En la mayoría de los citómetros multiláser, la luz emitida por los fluorocromos a su paso por cada láser se recoge a través de las lentes de 90 grados y a nivel de cada emisión de láser es transportada por cables de fibra óptica a los grupos de detectores específicos. En este caso son bulevares. Aquí tenemos un sistema de BD con la lente y los cables de fibra óptica que llevan emisiones al octágono o trígono dedicado a la emisión de fluorescencia excitada por ese láser. Hay algunos instrumentos en los que los láseres no están separados verticalmente en el espacio, sino que se enfocan en el mismo punto de la corriente. Estos se denominan láseres colineales. Las células pasan por los láseres en el mismo punto de la corriente y todos los fluorocromos se excitan al mismo tiempo. Hablaremos de las repercusiones de esto en las siguientes diapositivas. En este esquema 3D muestra la óptica de excitación y emisión del Fax Calibur con los láseres azul y rojo, la celda de flujo y el detector de dispersión frontal. Detrás de esta lente colectora, los espejos dicroicos y enfrente de cada uno de estos detectores de luz, que son tubos fotomultiplicadores, hay un filtro pasabandas. En los últimos 10 años se han desarrollado nuevas tecnologías que se están apoderando de la escena de la citometría de flujo, llamados citómetros de flujo espectral. Se diferencian principalmente en su colección óptica, que es mucho más extensa que los citómetros de flujo convencionales que acabamos de ver. Un citómetro de flujo convencional, que es lo que hemos estado revisando hasta ahora, mide la luz emitida por el fluorocromo excitado por el láser principal y la emisión se recoge en un detector a través de un filtro de pasabandas o bandpass que en general corresponde a la parte más alta de su pico de emisión. Aquí, con la ficoeritrina, se excita mejor con un láser de 561 nanómetros y se mide a través de un filtro de bandpass de 585 diagonal 40 nanómetros. También se puede ser excitado por un láser de 488 nanómetros, aunque con el pico en el espectro de excitación es menor, su emisión será menor. La citometría de flujo espectral recopila todo el espectro de emisión del fluorocromo, de todos los láseres. La mayoría de los citómetros espectrales tienen más de 50 detectores de luz. Aquí vemos lo que se llama firma espectral del fluorocromo para ficoeritrina. La emisión de la ficoeritrina se recopila a través de una serie de filtros pasabandas, con un rasgo espectral estrecho, consecutivos de los 5 láseres. Veamos cómo se hace esto.
En este sistema óptico de un citómetro espectral Aurora de 4 láseres, para cada láser se puede ver que hay una serie de detectores que tienen filtros consecutivos de anchos de banda estrechos frente a ellos, de modo que en todos estos canales se capta el espectro de emisión completo de un fluorocromo o varios. El primer láser que se muestra aquí es el ultravioleta y que la emisión de la luz de la excitación de este se mide en 16 detectores o canales, comenzando desde 365 nanómetros, que está justo por debajo de la longitud de onda de excitación del ultravioleta de 355 nanómetros, hasta las longitudes de onda de rojo lejano en 829 nanómetros. Los filtros de pasabandas tienen una ventana muy estrecha, con anchos de banda que van desde 15 nanómetros hasta 34 nanómetros. De manera similar para el láser violeta, toda la emisión excitada por el violeta se recoge en 16 detectores, justo por encima de la excitación del láser de 405 nanómetros. La emisión va desde 420 nanómetros hasta 829 nanómetros. Para el láser azul, que es el de 488 nanómetros, 14 detectores recogen esa emisión de 498 a 829 nanómetros. Y para el láser rojo es 640 nanómetros, 8 detectores recogen la emisión de 652 a 829 nanómetros. Este es un instrumento de 5 láseres y estas son las configuraciones de los filtros y detectores para recolectar la emisión de luz excitada por cada láser. Las longitudes de onda de emisión son, por supuesto, más altas que la de excitación de ese láser, de modo que para la excitación del ultravioleta, la emisión recogida comienza en 365 nanómetros, justo por encima de la longitud de onda del láser de 355 nanómetros, y llega hasta el rojo lejano, que requiere 16 detectores o canales. En cuanto al láser rojo, la emisión recogida comienza en 652 nanómetros, justo por encima de la longitud de onda del láser, 640 nanómetros, hasta el rojo lejano, que solo requiere 8 detectores. Se recopilan las emisiones de todos los detectores de luz de cada láser y estos espectros de emisión se unen para mostrar la intensidad de todas las emisiones de todos los láseres en un solo gráfico. Esto se llama firma espectral o huella espectral de ese fluorocromo. Proporcionan mucha más información sobre las cualidades espectrales y la emisión de los fluorocromos que la citometría de flujo convencional. Hablamos anteriormente sobre la elección de fluorocromos cuyos espectros de emisión no se superpongan significativamente. Sin embargo, los citómetros espectrales nos permiten utilizar muchos fluorocromos que se superponen bastante y que no serían distinguibles por la citometría de flujo convencional. Aquí tenemos dos fluorocromos, APC y Alexa 647. En un citómetro convencional son excitados por el láser rojo a 640 nanómetros y como se puede ver aquí, ambos emiten en el rojo alrededor de 660 nanómetros con curvas de emisión muy superpuestas, por lo que no se podrían distinguir entre sí. Pero si observamos sus firmas espectrales completas usando un citómetro espectral, podemos ver que si bien sus principales picos de emisión del láser rojo son muy similares, la emisión de la excitación de otros láseres es bastante diferente: ultravioleta, violeta, azul, y la emisión del láser amarillo-verde es ligeramente menor para Alexa 647. Las diferencias significativas entre las curvas de emisión excitadas por esos otros láseres nos permiten distinguir estos dos fluorocromos. Hay varios tipos de óptica de colección en los instrumentos espectrales. En muchos de los instrumentos se utilizan los mismos filtros dicroicos y pumpas a bandas o espejos que encontramos en los citómetros convencionales. Aquí vemos el Aurora con su boulevard de espejos y filtros, y el Symphony, el Bigfoot o el Fax Discover utilizan espejos dicroicos y pasabandas en diferentes configuraciones, grandes o pequeñas. Un par de citómetros espectrales de Sony usan una serie de prismas para separar las longitudes de onda y dirigirlas hacia los detectores de luz. El Sony ID700 utiliza una rejilla de difracción de luz para separar las longitudes de onda. Ahora veamos el sistema electrónico.
El sistema electrónico consiste en detectores de luz, amplificadores y convertidores que miden los fotones de emisión de luz de los diferentes fluorocromos y los convierte en un número digital, proporcional a la cantidad de fluorescencia emitida a medida que la célula pasa por el láser. La información luego se guarda en una computadora en un archivo de datos. Aquí tenemos una descripción general del sistema electrónico. A continuación veremos cada uno de los pasos con más detalle. La luz fluorescente emitida por la célula que se pasa por el sistema de recolección óptico pasará a través del filtro pasabandas final para que los fotones de la luz que lleguen al detector sean de las longitudes de onda que queremos que mida de ese detector. El detector de luz emite una corriente que se amplifica produciendo un pulso de voltaje, que es proporcional a los fotones de luz que llegaron al detector. El tamaño del pulso de voltaje se digitaliza en un número de canal, nuevamente corresponde a la cantidad de fluorescencia emitida vista por el detector y ese número guarda un archivo de datos. Aquí vemos que cada celda tiene un 1, que una medida de 600 para fluorescencia en FITSI. Hay varios tipos de fotodetectores. Fotodiodos simples, que son detectores que tienen poca sensibilidad y se utilizan para señales de luz fuertes como el detector frontal delantero. Los tubos fotomultiplicadores o PMT son muy sensibles a la luz y se utilizan para el detector de dispersión lateral y la fluorescencia. A la izquierda está el clásico fotomultiplicador grande más antiguo que encontramos en el Fax Calibur y en el SR2. Los clasificadores más antiguos también lo cuentan. Las nuevas versiones son más pequeñas y se utilizan actualmente en muchos instrumentos. Y a la derecha hay una matriz de fotomultiplicadores que consta de 32, utilizados en alguno de los nuevos instrumentos espectrales. Los fotodiodos de avalancha o APD también son altamente sensibles, particularmente en las longitudes de onda rojas, y ahora se utilizan en muchos instrumentos, tanto espectrales como convencionales. Y por último están los nuevos fotomultiplicadores de silicio, la próxima generación de detectores de luz altamente sensibles y que ya se están incorporando a algunos de estos instrumentos de última generación. Veamos en profundidad cómo funciona un fotomultiplicador. Aquí está el fotomultiplicador con su cátodo fotosensible. Los fotones de luz emitidos golpean el cátodo que luego genera electrones. Estos electrones pasan a través de una cadena de dínodos y multiplican los electrones en cada etapa, de modo que muchos electrones llegan al ánodo por cada electrón que salió del cátodo. El ánodo produce una corriente que se amplifica y genera un pulso de voltaje que es proporcional al número de fotones que golpean el cátodo y el voltaje que se aplica a la cadena del dínodo. Usted controla este factor de multiplicación, cambiando el voltaje en ese detector usando la configuración del instrumento en el software de adquisición. Dependiendo del voltaje aplicado, es posible tener un factor de multiplicación de hasta 10 a la 7 electrones en el ánodo por cada electrón que salió del cátodo. En los fotodiodos de avalancha o APD, los fotones incidentes generan pares de huecos de electrones que se aplican una ganancia que induce más pares de electrones para crear una avalancha de electrones y una corriente que es proporcional al número de fotones incidentes y la ganancia aplicada. En un fotodiodo de avalancha es la ganancia que se aplica la que aumenta o disminuye el tamaño del pulso de voltaje de salida y la sensibilidad del detector, similar al del voltaje que se aplica en un fotomultiplicador. Los detectores de avalancha son muy sensibles, particularmente en las longitudes de onda rojas. ¿Cómo se crea un pulso en un citómetro de flujo? A la derecha tenemos un gráfico del tiempo en el eje de las X y frente al tamaño del pulso del voltaje en el eje de las Y. A medida que la célula entra en el rayo láser, los fluorocromos se excitan y la emisión comienza a llegar al detector de luz que genera el comienzo del pulso del voltaje. Cuando está en el centro del rayo láser, toda la célula y sus fluorocromos se excitan al máximo y el pulso de voltaje alcanza su punto máximo. A medida que sale del rayo láser, el pulso de voltaje cae a cero. Hay tres mediciones que podemos hacer en el pulso del voltaje.
El área o area del pulso, que es la medida del momento cuando las células entran y salen del haz de luz. La altura, height, del pulso cuando la célula se excita al máximo en el centro del rayo láser. Y el ancho, que es width, que es la cantidad de tiempo que tardó la célula en atravesar el rayo láser. Dependiendo del instrumento, el área o la altura se utilizan de forma estándar para cuantificar la emisión de la fluorescencia. La medición del ancho se usa generalmente en combinación con el área para distinguir dobletes o agregados de células o partículas. En esta parte abordaremos el procesamiento de las señales, de los convertidores analógicos a digitales o ADC. Transforman estos valores de pulso de voltaje en un número de canal digital. Aquí tenemos una serie de pulsos de voltaje grandes y pequeños y estamos viendo las alturas del pulso que van de 1 a 10 voltios. Estos valores de altura de voltaje se convierten y agrupan en un número de canales digitales. Los impulsos más pequeños se agrupan en valores de canal más bajos y los más grandes en los canales más altos. El número de bits o canales en la escala depende del convertidor ADC, la frecuencia y la resolución del muestreo y el número de bits. Veamos esto de nuevo. En este instrumento hay un máximo de 1024 canales. Un pulso pequeño se agrupa en 300, en el medio en 600 y el pulso más grande está en 800. Un recordatorio. El tamaño del pulso del voltaje y el número de canal final dependen de la cantidad de emisión de fluorescencia que llegó al detector de luz. Y el voltaje o ganancia se aplicó usando el software al sistema de multiplicación del detector, ya sea voltaje para un fotomultiplicador o ganancia para un fotodiodo de avalancha. Veremos el efecto que esto tiene en unos momentos más. Recuerda que las células pasan por los láseres una tras otra, por lo que estas emisiones de luz de la célula, a medida que pasa por la serie de láseres, llega a los detectores y genera los pulsos que se escalonan en el tiempo. Las células deben de pasar cada láser con el retardo de tiempo esperado para ser cuantificadas por completo. Aquí, la célula pasa por el láser azul en el tiempo cero, en el rojo a los 13 microsegundos y en el violeta a los 22 microsegundos. La electrónica está configurada para medir estos pulsos en ventanas de tiempo que dependen del retraso esperado del láser. Luego, correlacionará las mediciones de toda la emisión fluorescente de todos los láseres para cada celda y las guardará en el archivo de datos. Para cada celda, los pulsos de voltaje de todos los detectores se digitalizan en un número de canal y estos valores se coordinan y almacenan celda por celda en un archivo de formato estándar. El archivo de datos guardado enumera los valores de dispersión y fluorescencia para cada celda, y esto puede ser para millones de decenas de millones de células. Ahora nos toca analizar el efecto de cambiar el voltaje del detector o la configuración de ganancia en sus datos. Vamos a recordar que el tamaño del pulso de voltaje es proporcional a la cantidad de luz que incide en el detector y también depende del voltaje o ganancia que se aplica al sistema de multiplicación del detector con el software de adquisición de los instrumentos. El detector de dispersión directa puede ser un fotodiodo, un fotomultiplicador o un fotodiodo de avalancha, según el instrumento. La configuración del detector será un voltaje si el detector de luz es un fotomultiplicador o ganancia si es un fotodiodo. Aquí tenemos la misma celda que se mide y la estamos ejecutando con tres configuraciones diferentes. A la izquierda, la configuración es de 300. El pulso del voltaje generado es pequeño y el número del canal al que se digitaliza es bajo. La misma celda, que funciona a 400, tiene un pulso más grande, digitalizando a un número de canal más alto. Y por último, si lo ejecutamos a 500, el pulso es enorme y el número de canales es muy alto. Así que puedes ver que mientras la celda emite la misma cantidad de luz cada vez y la misma cantidad llega al detector, la forma en la que eliges el voltaje o la ganancia aplicada es un detector
que cambiará el factor de multiplicación y por lo tanto el tamaño del pulso y dónde caerá la celda en tu escala. Umbral o threshold en inglés es otro elemento crucial a considerar al configurar su instrumento y su experimento. Todos los citómetros tienen un umbral para determinar qué se considera un evento, célula, perla, partícula y qué no, o sea, qué se quiere que se considere como fondo o residuo. El umbral es el nivel por encima del cual se procesarán y guardarán las señales detectadas. Siempre hay un umbral, incluso si no se ha establecido uno específicamente. Si bien el umbral se puede establecer en cualquier detector, generalmente se establece en el parámetro de dispersión directa o frontal. Si un pulso es inferior al umbral, no se verá ni se procesará. Esto es muy importante. Todo lo que esté por debajo del umbral se excluirá de la visualización de la adquisición y el archivo de datos guardado y también el análisis posterior. Hablemos un poco más sobre el umbral. Este es un ejemplo de cómo se hace comúnmente. El umbral se establece en la dispersión frontal o forward side scatter. Tenemos la misma célula aquí, funcionando a tres configuraciones de ganancia o voltaje del detector, como en nuestra diapositiva anterior, pero ahora hemos mostrado el umbral como una línea rosa. Los gráficos a continuación son la dispersión hacia adelante o frontal en el eje de las X versus la dispersión lateral en el eje de las Y. Nuevamente, el pulso pequeño en 300 se digitaliza a un número de canal bajo. La línea vertical rosa es donde se establece el umbral. Estamos mostrando el punto de la célula en 300, pero en realidad, debido a que está por debajo del umbral, no se verá ni se contará. Los de 400 y 500 pulsos digitalizados a números de canal superiores están por encima del umbral, por lo tanto, serán visibles y guardados en el archivo de datos. En esta diapositiva vamos a ver un ejemplo de la vida real, el efecto que puede tener el cambiar el umbral. Esta es una muestra de sangre periférica, por lo que es una mezcla de células y posibles detritos celulares. Todos funcionan con el mismo voltaje o ganancia. Puede ver que hay una amplia gama de tamaños de pulso correspondiente a la gama de diferentes tamaños de células. Aquí nuevamente el umbral se establece con la dispersión hacia adelante o frontal. A la izquierda, el umbral se establece muy bajo, difícil de ver, pero justo debajo de la primera marca del eje de las X de la dispersión frontal, los pulsos son más pequeños y están por encima del umbral. Y puedes ver que esa población en el extremo inferior de las X podrían ser glóbulos rojos, plaquetas o simplemente pequeños detritos celulares. Por encima de ellos son visibles los linfocitos, luego la población de monocitos y finalmente los granulocitos en la parte superior de la escala. En el centro, el umbral se ha incrementado y muchos de los pulsos pequeños están por debajo del umbral. En el diagrama de dispersión frontal y lateral, se puede ver donde la línea del umbral corta a esa población a la mitad. Todo lo que está por debajo del umbral se pierde, tanto visualmente como en el archivo de datos que se guardará. Puedes saber por ese corte brusco que se está perdiendo eventos por debajo de este umbral. A la derecha, el umbral es aún más bajo y toda esa población se ha ido. No hay indicios de que puede estar allí. Las células de interés para el investigador son probablemente los linfocitos o las células más grandes y la exclusión de las cosas más pequeñas puede estar justificada. Pero si lo que nos interesaba eran las plaquetas o glóbulos rojos, entonces estamos perdidos. Configurar el instrumento para voltajes o ganancias, así como los umbrales, debe de ser crucial para asegurar que se esté incluyendo y adquiriendo los datos sobre las células que se desea sin demasiados residuos. Es importante tener mucho cuidado aquí, porque si configuramos un canal de umbral de activación generalmente en la dispersión frontal con el voltaje o la ganancia demasiado bajos, el umbral establecido será demasiado alto. Es posible que no se vean y se pierdan muchas células de interés. Otro problema que nos debe de preocupar, y muchísimo, es si estamos clasificando células, dado que el instrumento no ve lo que está por debajo del umbral, no puede excluirlas a la población de la que se está clasificando.
Los desechos o las células no deseadas que están por debajo del umbral terminarán en sus poblaciones clasificadas, lo que puede ser muy problemático según su aplicación posterior. Los archivos de datos son adquiridos y almacenados por el software en la computadora del citómetro. Cada citómetro tiene su propio software de adquisición y análisis. Por ejemplo, BD tiene Diva, Cytoflex, SiteExpert, Aurora y SpectroFlow. Hay muchos paquetes de software de terceros disponibles para el análisis posterior a la adquisición, como existe Flowyo, FCS Express, Calusa, y estos algunos de los que se usan más comúnmente para el análisis de datos de adquisición en citómetros. El formato de archivo de datos es el FCS. Está estandarizado en toda la industria para que sean legibles por casi todos los softwares de análisis de datos. El archivo de datos guardado enumera los valores de dispersión y fluorescencia para cada célula o evento. Contiene ajustes del instrumento e información del citómetro, así como la identificación y anotación de experimentos y muestras. Es importante anotar toda la información experimental y de cada una de las muestras pertinentemente en el archivo de datos, sobre todo cuando se están ejecutando las muestras y se adquieren esos mismos datos, ya que de forma cotidiana podemos recuperar o buscar hacer un análisis posterior y esto puede ser dentro de 1 o 2 años. Entonces, pues posiblemente no nos acordemos qué es lo que hicimos. Y estos archivos nos salvan la vida. Estos datos se pueden mostrar como histogramas de frecuencia de un solo parámetro con estadísticas disponibles sobre cuántas células hay en cada población y qué tan positivas o negativas son. Y como gráficos de parámetros duales, cualquier parámetro frente a cualquier otro parámetro, lo que permite una identificación más profunda de las diferentes poblaciones. Hay muchas opciones sobre cómo mostrar datos de 1 o 2 dimensiones, como se muestra aquí. Los gráficos estándar de puntos o pseudocolors, pero también los gráficos de contorno, densidad y cebra. A veces nos ayudan a distinguir poblaciones pequeñas. La mayoría de los instrumentos adquieren y guardan los datos como lineales. El número total de canales en la escala depende, como discutimos anteriormente, sobre el ADC, el convertidor de analógico a digital. Sin embargo, los datos se pueden mostrar en gráficos como lineales o logarítmicos, o como discutiremos en una escala minuciosa biexponencial. La escala lineal se utiliza de forma estándar para la dispersión frontal y lateral y aplicaciones específicas, como lo es la ploidía de ADN, donde el rango de intensidad es relativamente pequeño y es importante visualizar pequeñas diferencias en la intensidad de fluorescencia de poblaciones con diferente contenido de ADN. A la derecha estamos viendo la escala logarítmica, que es necesaria cuando el rango dinámico de intensidad fluorescente de las diferentes poblaciones es muy grande. La escala logarítmica permite la visualización de las poblaciones muy tenues y muy brillantes en el mismo gráfico. Si la exhibición hubiera sido lineal aquí, una u otra de estas poblaciones estaría fuera de la escala. En el histograma inferior se puede ver que hay muchos eventos muy bajos y que se acumulan en el canal inferior. Cabe resaltar que en los instrumentos analógicos más antiguos como el Calibur, la amplificación lineal o de escala logarítmica se realiza en el hardware. Una vez que los datos se recopilan como lineales o logarítmicos, ya no se pueden mostrar de otra forma. La escala logarítmica puede ser problemática debido a las acumulaciones en el canal inferior, como acabamos de ver. Aquí podemos ver de nuevo, tanto en el histograma como en el gráfico de pseudocolor, que hay muchos eventos en el eje inferior. Hay una serie de razones para estos valores por debajo de 0 para una célula. En muchos instrumentos hay una función que resta el fondo y por lo tanto disminuye los valores positivos tenues y se aplican correcciones debido al derrame espectral. Y como hemos visto anteriormente, es crucial tener la configuración correcta de voltaje o ganancia del detector para que todas las células estén dentro de la escala. Ahora, se recomienda que todos los datos, excepto para las aplicaciones de escala lineales específicas
que acabamos de discutir se mostrarán en una escala biexponencial, a veces llamada hiperlog o lógica. Podemos ver aquí la escala alrededor por debajo de cero, y las células que se apilaron en la parte inferior de la escala logarítmica ahora son visibles en biexponencial. El escalado biexponencial transforma los datos, de modo que los valores se muestran como log hasta alrededor de cero, donde se muestran como lineales y más abajo vuelve a log. Esto permite visualizar todo lo que esté por debajo de cero y a menudo hay poblaciones enteras que de otro modo se perderían. Esta visualización de la escala logarítmica frente a la biexponencial puede tener un efecto drástico en la identificación y las estadísticas de las poblaciones de interés. Inclusive, se pueden falsificar los resultados experimentales. Aquí hemos dibujado un gate o una región de interés en la pantalla de registro para cubrir lo que hemos seleccionado como CD8 positivos, CD4 negativos, con un porcentaje positivo de 19.7. Si aplicamos el gate o la región a la escala exponencial, el porcentaje positivo es el mismo, pero debemos ver fácilmente que la región no abarca toda la población. Si ampliamos la región para abarcar toda esta población, nuestro porcentaje positivo es más, correctamente, de un 23%. Lo mismo ocurre con la población CD8 negativa, CD4 positiva. Una de las principales ventajas de la citometría de flujo es la capacidad de utilizar niveles secuenciales de regiones, que les permiten observar múltiples subpoblaciones pequeñas y observar los cambios en estas poblaciones comparando muestras de control con condiciones experimentales o muestras normales frente a enfermedades. Ahora pasaremos al solapamiento espectral. Hemos visto que las mesas ópticas del citómetro están cuidadosamente diseñadas para que cada detector solo vea y mida un cierto rango de longitudes de onda, que corresponden a los máximos de excitación y de emisión del fluorocromo que deseamos medir en ese detector. Hasta este momento, todo parece ser muy bonito y ordenado, pero en realidad, los fluorocromos no nos juegan nada limpio. ¿Y cómo hemos visto esto? Pues los fluorocromos tienen un rango de longitudes de onda de excitación y un rango de longitudes de onda de emisión que pueden ser amplias y no necesariamente se restringen al rango del filtro de paso de banda o pasabandas frente a un detector. Vamos a ver que algunos de estos problemas ya afectan nuestras mediciones en un citómetro convencional. Veamos primero el solapamiento espectral debido a espectros de emisión adyacentes. Aquí están los espectros de emisión de FITSI y de ficoeritrina. Se puede ver que el pico de emisión principal de FITSI está alrededor de los 520 nanómetros y es capturado por el detector con el paso de banda de 530 diagonal 30 nanómetros, que es el detector principal para FITSI. También se puede ver que su espectro de emisión se superpone con el espectro de emisión de la ficoeritrina, de modo que FITSI tiene una emisión significativa en las longitudes de onda naranja, en el rango que se utiliza para medir la fluorescencia de ficoeritrina, con un paso de banda de 585 diagonal 42, frente al detector primario de ficoeritrina. La mayor parte de la emisión de FITSI se medirá a 530 nanómetros y será la más brillante, aquí en su detector primario, emitiendo un gran pulso de voltaje. Pero parte de la emisión de FITSI, que se está en el rango de los naranjas alrededor de 580 nanómetros, entrará en el detector de ficoeritrina y esto provocará un pulso o señal más pequeño. Esto significa que en el detector que queremos medir solo ficoeritrina, también estamos midiendo algo de FITSI. Aquí tenemos un único control de tinción. Las células están teñidas solo con FITSI, no se agrega ficoeritrina. Podemos observar que hay un buen positivo y negativo en el eje de las X de FITSI, pero también en el eje de las Y en el canal de ficoeritrina, por lo que parece que esto es un positivo tanto para FITSI como para ficoeritrina, pero no hay ficoeritrina en el tubo, por lo que todo ese derrame de fluorescencia proviene de FITSI,
Hablaremos de cómo vamos a manejar esto en un minuto. Otra fuente importante de solapamiento es la excitación cruzada de láser. Aquí tenemos dos fluorocromos que emiten en el mismo rango, verde, AMCIAN y FITSI. La emisión es colectada en la mayoría de los instrumentos convencionales a través de un filtro de 530/30. Sin embargo, difieren en sus espectros de excitación. AMCIAN es excitado al máximo por el láser violeta de 405 nanómetros y FITSI por el láser azul de 488 nanómetros. También son excitados con los otros láseres en menor medida, pero particularmente FITSI por el de 405 y AMCIAN un poco por el de 488 nanómetros. En este citómetro convencional con láseres separados especialmente, vemos el láser de 488 nanómetros y un láser de 405 nanómetros y los detectores de cada láser miden la fluorescencia a través de un paso de banda de 530/30. La célula teñida con FITSI pasa primero a través del láser 488 nanómetros, donde su excitación es óptima y la fluorescencia FITSI provoca una señal en el detector de láser de 488 nanómetros dedicado solo a FITSI. Luego pasar el láser de 405 nanómetros, donde tiene una excitación menor, pero significativa. Y la emisión de FITSI provoca una señal más pequeña en este detector que está dedicado a AMCIAN. Así que tenemos un derrame espectral del FITSI al detector de AMCIAN debido a la excitación cruzada del láser. En un citómetro convencional con láseres colineales, los láseres no están separados espacialmente, sino que se enfocan en el mismo punto de la corriente. Aquí tenemos una célula teñida con FITSI y AMCIAN, que emiten en las mismas longitudes de onda. La célula va a pasar y los fluorocromos asociados son excitados por los láseres a 488 nanómetros y 405 nanómetros al mismo tiempo. El detector tiene un paso de banda de 530/30 y solo ve los fotones de esas longitudes de onda, pero no puede decir de qué fluorocromo se están originando, por lo que no sabemos si la señal proviene de FITSI o de AMCIAN. Por lo tanto, las señales de los fluorocromos que son excitados por diferentes láseres, pero que emiten en las mismas longitudes de onda, no se pueden separar y ni se pueden usar juntos, lo que limita la cantidad de fluorocromos que pueden medir simultáneamente en instrumentos convencionales con láseres colineales. En resumen, tenemos tres fuentes de solapamiento espectral. Uno, espectros adyacentes donde los espectros de emisión de fluorocromos excitados por el mismo láser se superponen parcialmente. 2. Tándem y su base. Recordemos que hablamos de fluorocromos en tándem, dos fluorocromos acoplados. Y si este acoplamiento no es óptimo, puede haber transferencia de energía incompleta y alguna fuga de fluorescencia del fluoróforo base o donante, resultando en un solapamiento del detector de ficoeritrina. Y como acabamos de ver, 3. La excitación cruzada del láser. Entre los pares de fluorocromos que tienen espectros de emisión similares, pero que se excitan con láseres diferentes. Este es un ejemplo de Brilliant Violet 711, excitado principalmente por el láser violeta 405 nanómetros, pero también se excita en menor medida por el láser de 355 nanómetros y por lo tanto se solapa en el detector para Brilliant Ultraviolet 737, que tiene una emisión similar, pero es excitado de manera óptima por el de 355 nanómetros. De hecho, la citometría espectral aprovecha esta excitación de láser cruzada para distinguir fluorocromos similares y hace uso de toda la luz emitida a través de todos los láseres. Aquí está uno de los chicos malos, ficoritrina size 5. Brillante en su propio detector, se extiende a muchos otros detectores por los otros medios posibles, espectros adyacentes, excitación de láser cruzada y tándem a la base.
Este es para un solo fluorocromo. Entre más fluorocromos, más solapamientos. Necesitamos medir con precisión solo un fluorocromo en cada detector, por lo que tenemos que evaluar y eliminar el derrame proveniente de otros fluorocromos. En esta diapositiva vimos la firma espectral para ficoritrina SAI5 en un instrumento de 5 láseres. La emisión máxima está fuera del láser amarillo-verde, alrededor de 670 nanómetros, pero se puede ver que es excitado por todos los láseres y emite en la mayoría de los detectores. Entonces, ¿qué hacemos para obtener una medición real de la emisión de cada fluorocromo? Primero, usamos controles de un solo color. Estos son células o perlas teñidas con solo un fluorocromo a la vez. La contribución de la emisión de la luz de cada fluorocromo en todos los detectores debe medirse utilizando controles de un solo color para cada color de la mezcla. Luego, vamos a aplicar correcciones matemáticas. Se calculan algoritmos matemáticos basados en la emisión de estos controles de un solo color en todos los detectores y luego se aplica a las muestras experimentales multicolores para permitir una medición precisa de cada uno de ellos. Esto se aplica tanto a los citómetros convencionales como a los citómetros espectrales. Aunque los métodos son ligeramente diferentes, ambos se basan en controles de un solo color. En un citómetro convencional, la emisión de cada fluorocromo se basa en el uso de un solo detector, su detector primario. Los controles teñidos individualmente establecen la cantidad de derrame en los otros detectores. Los softwares utilizan álgebra matricial y matriz de desacoplamiento invertida para calcular las correcciones y restar la contribución de luz de otros fluorocromos, de modo que el detector primario mida con precisión solo el fluorocromo al cual está dedicado. En un citómetro espectral, cada fluorocromo se mide en todos los detectores. Los controles de un solo color establecen espectros de referencia para cada fluorocromo. Un algoritmo de separación, on-mixing, o de convolución lineal establece una matriz de cada firma espectral para determinar qué combinaciones de controles de referencia se ajustan mejor a la emisión de la firma de las muestras multicolor. Si bien no vamos a entrar en detalles en este curso sobre compensación y deconvolución, aquí hay una descripción general rápida de cómo se realiza. Veamos primero la compensación en los citómetros de flujo convencionales. Aquí está nuestro control de un solo color que solo tiene FITSI agregado. En el eje de las X para el detector de FITSI tenemos una buena población FITSI negativa y FITSI positiva como deberíamos. Pero si miramos en el eje de las Y para el detector de ficoeritrina, tenemos lo que parece una población positiva para ficoeritrina. Parece que es un doble positivo, con un valor medio de canal de 5000 en la escala de ficoeritrina. Pero no hay ficoeritrina en el tubo, por lo que sabemos que esto se debe completamente al desbordamiento de FITSI en estas longitudes de onda. Esto nos permite calcular y aplicar una corrección de compensación a estos datos para que en el canal de ficoeritrina la mediana de la población de FITSI positiva y negativa sea la misma. La población de FITSI positiva ahora es ficoeritrina negativo como debería de ser. Debemos de tomar en cuenta que se compensa correctamente, pero generalmente hay una distribución más amplia en la población positiva del FITSI corregida que en la negativa. Todos los softwares de adquisición y post-adquisición ahora tienen algoritmos de compensación que harán esto automáticamente. En la muestra multicolor, aquí no compensada, parece que hay varias poblaciones dobles positivas. Una vez que se han ejecutado los controles individuales y se han aplicado la compensación, está claro que esta población es positiva simple y negativa para CD8. Esta es negativa para CD3 y hay dos poblaciones que son positivas reales. Los datos del citómetro espectral utilizan la separación, on-mixing, lineal o la deconvolución. Se ejecutan los controles de un solo color y se guardan las firmas espectrales. Aquí está el multicolor en el que se tiñen las células con FITSI y ficoeritrina. Aquí puede ver que las curvas de las muestras de doble tinción, FITSI y de ficoeritrina de colores individuales.
El algoritmo de convolución utiliza las firmas de un solo color para determinar la proporción de cada fluorocromo, que mejor se ajusta a la curva de emisión de las muestras multicolor. Hemos analizado qué es la citometría de flujo, qué podemos medir y cómo funciona un citómetro a su interior. Ahora vamos a repasar todo lo aprendido. Resumen, dispersión de la luz. Las células o partículas pasan a través del láser y dispersan la luz en todas las direcciones. Medimos la luz dispersada en dos direcciones principalmente. La dispersión hacia adelante, que está en el mismo eje que incide el rayo láser, y dispersión lateral, a 90 grados con respecto al rayo láser. La dispersión frontal o hacia adelante da una indicación del tamaño y de las propiedades de la superficie, mientras que la dispersión lateral depende más de la complejidad estructural y la granularidad. Esto nos permite distinguir diferentes poblaciones de células o partículas en función del índice de refracción, el tamaño, las propiedades de superficie, la complejidad interna, pero no se puede utilizar para cuantificar el tamaño exacto. Resumen 2. Fluorescencia y fluorocromos. Los fluorocromos son moléculas que pueden absorber energía luminosa en una longitud de onda y remitir esa energía en una longitud de onda más larga. Cada fluorocromo tiene su propio espectro de excitación a través del cual puede absorber luz y su propio espectro de emisión a través del cual puede emitir luz. Las longitudes de onda de emisión son siempre más altas y tienen menor energía que las longitudes de onda de excitación. Hay muchos fluorocromos ahora disponibles. Los más nuevos son más brillantes con espectros de emisión más estrechos. Los fluorocromos se utilizan acoplados a anticuerpos, unidos a orgánulos celulares o intrínsecos a la célula, y la cantidad de luz fluorescente emitida por la célula o partícula a medida que pasa a través del láser da una medida de la cantidad de fluorocromo y por lo tanto la cantidad de marcador de interés que se encuentran en esa célula. Otra mirada a nuestro sencillo Faxcalibur con fluidos, óptica y electrónica. Resumen de fluídica o resumen de sistema de fluidos. Está compuesto por el fluido de vaina o fluido envolvente y el fluido en el que está contenido la muestra. Estos son movilizados a través del citómetro de flujo por diferentes medios de presión positiva o negativa. El enfoque hidrodinámico asegura que las células pasen a través del centro del rayo láser para ser excitadas de manera óptima por este. La presión de la muestra es controlada por el usuario. Una presión de muestra más alta puede aumentar la variación en las mediciones. Las obstrucciones y las burbujas de aire pueden desviar el flujo de las células hacia el lado del rayo láser y causar artefactos en los datos. Es muy importante una buena preparación de muestra, limpieza de los instrumentos y perlas de control de calidad que deben ejecutarse todos los días y siempre que parezca haber un problema para garantizar que el citómetro esté funcionando adecuadamente. La óptica de excitación consiste en láseres, lentes, prismas que enfocan los rayos láser en el punto por donde pasarán todas las células. La óptica de colección está compuesta por las lentes, filtros y espejos que recogen la luz fluorescente emitida, la separan en diferentes longitudes de onda y las dirigen a los detectores adecuados. Aquí se puede ver que el láser enfocado en la celda de flujo, la lente de colección ubicada a 90 grados y los espejos y los filtros que dirigen la luz hacia los detectores. Resumen de electrónica. La luz fluorescente emitida por la célula pasa a través del sistema óptico de colección y los fotones de luz llegan al detector. Observemos diferentes tipos de detectores de luz, desde los simples fotodiodos hasta los fotomultiplicadores y los fotodiodos de avalancha, así como los fotomultiplicadores de silicio. El detector de luz emite una corriente que se amplifica, produce un pulso de voltaje proporcional a la luz que llega al detector y al voltaje aplicado al sistema de multiplicación del detector. El tamaño del pulso de voltaje se digitaliza en un número de canal y ese número se guarda en un archivo de datos, célula por célula.
con un valor para cada detector. Los datos pueden analizarse para su identificación con las estadísticas sobre subpoblaciones de interés. Los citómetros espectrales tienen mucho más detectores que los citómetros convencionales, lo que les permite recoger toda la luz emitida por cada fluorocromo en todo el espectro de emisión para cada láser. La fluorescencia emitida se separa en anchos de banda estrechos, consecutivos, de longitudes de onda, ya sea por los filtros ópticos y espejos similares a los citómetros convencionales o mediante prismas o rejillas de difracción, dirigidos hacia los detectores de luz. La emisión de luz medida por todos los detectores se recopila y se une para mostrar la firma o huella de fluorescencia para todos los láseres en un solo gráfico. Los fluorocromos, con espectros de excitación y de emisión similares que no se distinguen, no se pueden usar juntos en un citómetro convencional, pero sí se pueden distinguir y usar juntos en un citómetro espectral. Otra ventaja de los citómetros de flujo espectrales es la capacidad de medir y resaltar la autofluorescencia de diferentes tipos de células, lo que aumenta la sensibilidad cuando la tinción específica es débil. Resumen de solapamiento espectral. Hemos visto que hay tres fuentes de solapamiento espectral que pueden resultar en la emisión de un fluorocromo en múltiples detectores. Los controles de un solo color permiten la evaluación de la emisión de fluorescencia en todos los detectores y el cálculo y la aplicación de algoritmos matemáticos para garantizar la medición precisa de la emisión de cada fluorocromo en un experimento multicolor, ya sea por compensación en un instrumento convencional o por separación lineal o mixing o de convolución en un instrumento espectral. Actualmente, el advenimiento de los nuevos instrumentos espectrales permite medir más de 50 marcadores simultáneamente, y esos números se expanden cada año. Y por supuesto, esto genera archivos masivos y más información de la que nuestro cerebro puede entender fácilmente. Por lo tanto, existen nuevas herramientas de análisis de alta dimensión que se están desarrollando para facilitar la interpretación de estos complejos conjuntos de datos multicolores. Por último, un gran agradecimiento a todos los amigos y colegas que generosamente han donado las mejores diapositivas a lo largo de estos años y que han sido útiles para armar esta charla. También vamos a tener un enorme agradecimiento para Bill, Raif, Paul y Geoff por su valioso tiempo y experiencia en la revisión de este material. También vamos a agradecer a los revisores del Comité de Educación de Isaac, que es Katy, Gelo y Evan, por sus útiles comentarios y sugerencias. Y por último, may the flow be with you. Que la corriente te acompañe.